muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta mesa de trabajo, como a través del Zoom en varios continentes, porque que yo sepa nos están dando seguimiento por lo menos en 2 o 3 continentes, personas que están interesadas en este curso. Tal como decía Gemma, yo creo que a partir de hoy ya tenemos una exposición de mucho mayor nivel que la pasada, porque estamos trabajando ya con un autor de gran altura, de gran capacidad. Lo voy a decir casi desde el inicio en la exposición. Si no hubiese habido un Heidegger y un Sartre posteriormente que recuperan en parte a Kierkegaard se hubiese quedado como autor menor del siglo XIX con sus particularidades, pero es el trabajo de Heidegger en filosofía procedente de la fenomenología de Husserl, como explicaré, lo que va a hacer que de repente, buscando hacia atrás, digan, pero este señor, Kierkegaard, de alguna manera nos adelantó. No puedo dejar de negar, porque no lo menciono en la presentación, que también está la figura de Nietzsche, que también algunos dirán, no, pero que también en Nietzsche encontramos esto. Y cuando viene a ver encontramos muchas cosas hasta en Santo Tomás de Aquino y hacia atrás. Pero es bueno que entendamos esto. La filosofía tiene esa característica. Son autores que son motivados por ciertas lecturas, por ciertas docencias, y los lleva a replantear problemas. Hay una cadena permanente. Entonces, sin más, vamos a comenzar con Martin Heidegger en el día de hoy. Bueno, estamos hablando de Martin Heidegger, nacido en 1889 y muerto en 1976. Su vida ya adulta, transcurre entre lo que llamamos las 2 guerras mundiales, la primera, que se le llamó la Gran Guerra, y después la Segunda Guerra Mundial. Y lo vive en Alemania, que fue el centro de esos 2 grandes conflictos. Eso es bueno como tomarlo en cuenta. No es un autor que vive en Nueva Zelanda o que vive en Argentina o Estados Unidos, es un autor que vive en Alemania en medio de todos los conflictos que implicaron esas 2 guerras mundiales. Aquí. Es considerado por muchos como el pensador más importante del siglo XX. Eso es bueno tomarlo en cuenta. Y hay 2 textos claves para ubicar su pensamiento. Uno es Ser y Tiempo, del año 1927. Yo podría decir, sin miedo a equivocarme, que en el 28 se podía morir Heidegger y no pasaba nada, porque esa obra de él ya lo colocaba en la historia de la filosofía como uno de los grandes. Ser y Tiempo es una obra maravillosa, interesante, compleja, ha sido estudiada, analizada, criticada, comentada, se le han buscado todo tipo de vinculaciones y orígenes, pero es una obra de gran calado. Ser y Tiempo no es una tontería, no es un diario personal, un poquito parecido a lo que Kierkegaard hacía. Esto es una cuestión hecha por un profesional de la filosofía. Y el otro texto, Carta sobre el Humanismo, de 1947, miren que en el medio está la Segunda Guerra Mundial, 1927, 20 años después, 1947, Carta sobre el Humanismo, donde ya Heidegger comienza una nueva etapa y una nueva ruta. Y si nos referimos al tema del existencialismo, en esa Carta sobre el Humanismo, él llega a decir que él no es existencialista, cuando toda su obra anterior lo convirtió en el gran padre del existencialismo, según autores como Sartre. Yo voy a tratar 3 dimensiones de su pensamiento. Una, la fenomenología de Husserl. Sin la fenomenología de Husserl no se entiende el pensamiento de Heidegger. Segundo, el tema duro de Heidegger, que es el olvido de la ontología y el ser ahí, él lo llega a decir como el olvido del ser, del estudio del ser. Y por último, en tercer lugar, el existencialismo como corriente filosófica. En ese caso, el pensamiento de Wittgenstein es considerado clave en todo el desarrollo de la filosofía anglosajona en el siglo XX. Podríamos decirlo brevemente que es la famosa confrontación entre la filosofía analítica y la hermenéutica, que yo la he vivido en carne propia porque mi licenciatura fue en clave hermenéutica. Fui a estudiar a Estados Unidos y ahí todos eran analíticos, sufrí mucho
y cuando volví hacia mi doctorado en la Complutense eran hermeneutas. Es decir, esa es una lucha permanente en el siglo XX que ya en el XXI ha ido aflojando, pero la filosofía analítica sigue teniendo mucha fuerza en las academias. Bueno, el contexto de Heidegger. Heidegger nace en el seno de una familia católica, sur de Alemania. Incluso llegó a pensar seriamente en ser sacerdote, entrar en un seminario, pero muy joven abandonó el catolicismo. No abandonó la creencia en Dios ni la revelación cristiana de la Biblia, pero llegó a afirmar en uno de sus textos que el catolicismo es un sistema que no garantiza la libertad del filósofo. Él llega a decirlo claramente, o sea, no es posible ser católico y ser un filósofo con todas las implicaciones que eso tiene. Un juicio muy interesante para analizarlo y más en el contexto de que en la actualidad el Papa Francisco, una de las cosas que más ha insistido es la libertad, sobre todo en la teología, en el pensamiento, que no podemos pretender hacer filosofía y hacer teología a partir de elementos dogmáticos. Hay que dar libertad para pensar, recrear, ver las cosas de otras maneras también. Su gran maestro fue Edmundo Husserl, quien lo introdujo en la fenomenología, ya trabajaré eso unos minutos más tarde. A Husserl, Heidegger le dedicó su obra Ser y Tiempo. La dedicatoria es sencilla: a Edmundo Husserl en señal de veneración y amistad. 8 de abril de 1926. Existe otro autor que es inspiración para Heidegger, que es Franz Brentano, que fue maestro de Husserl. Franz Brentano escribió una obra sobre las varias formas del ser, de designar al ser en Aristóteles, y Heidegger llega a decir que esa obra de Brentano lo motivó mucho en Ser y Tiempo, en cuanto a construir Ser y Tiempo como texto. Un tema delicado, voy a tocar 2 o 3 temas delicados en el contexto de un tema dedicado de él y su vinculación con el nazismo. Él fue miembro del partido nazi, eso ya está harto demostrado, y por lo tanto una de las preocupaciones que tienen muchos de los que estudian a Heidegger es en qué medida su filosofía está vinculado a la doctrina política nazista. Eso es algo que se han escrito muchos libros y artículos a favor y en contra. Algunos dicen que eso fue una opción personal, no tenía nada que ver con su filosofía. Otros tratan de encontrar en elementos de su filosofía elementos de autoritarismo, de todo lo que implicó el nazismo. El vínculo más fuerte de Heidegger con el nazismo fue que recién subido Hitler al poder lo nombraron rector de la Universidad de Friburgo. No solo a él, sino que las universidades fueron copadas por los nazis y solamente colocaban en puestos de autoridad gente que era miembro del partido. Él duró un año y renunció. Y no solamente renunció de la rectoría, sino que se apartó totalmente de la actividad pública entre el año 34 y el 45. Incluso los últimos años, especialmente en el entorno de todo lo que fue la acción de los aliados sobre Alemania, él la pasó alejado en una propiedad de él en la montaña, en una montaña, alejado de la misma guerra y todo este asunto. Entonces, esto es importante. Otro hecho es sobre el tema del antisemitismo, muy propio de los nazis. Y yo me puse a pensar, ¿qué yo puedo decir si Heidegger era antisemita o no? Bueno, hay 3 pistas interesantes. Una, que durante el periodo nazi, Heidegger eliminó la dedicatoria de Ser y Tiempo a Husserl, porque era judío. Eso es doloroso saberlo. Y lo volvió a incluir cuando terminó la guerra. Segundo, que Edith Stein, judía, discípula de Husserl, fue su asistente y al final Husserl la cambió por Heidegger. Muchos dicen que era porque Edith Stein era mujer. Y
como es la vida. Al final, Heidegger ni fue al entierro de Husserl, mientras que Edith Stein siempre estuvo muy atenta a la salud de su maestro, a pesar de que él la había cambiado por Heidegger. Y el tercer elemento, que eso sí da para un número de la revista Hola, es que Heidegger tuvo una relación amorosa fuera de su matrimonio con un estudiante de él que era Hannah Arendt, judía también y quizás de las mentes más brillantes del siglo XX en cuanto a filosofía política. Para mí la más brillante del siglo XX. Hay otro factor que yo quería mencionar. Bueno, con el caso Arendt-Heidegger, hay este libro que ustedes ven a la derecha, que es la correspondencia, ha sido recopilada, la correspondencia de ellos dos, incluyendo sobre todo las que tenían que ver cuando estaban en toda esta relación romántica entre ambos. El otro caso es con Karl Jasper, que lo tocaremos en la próxima sesión. Se acaba de publicar en Editorial Herder la correspondencia de Heidegger con Jasper, y como dice un analista del Diario de Sevilla, con significativas interrupciones y silencios, fue esa correspondencia entre el 20 y el 63. Y lo más curioso es que esa correspondencia nos devela cómo el existencialismo se fue fraguando en esas dos mentes, porque hay muchas referencias al tema del existencialismo. Se lo digo porque como estamos trabajando ese tema, sería yo creo que un libro digno de ser consultado. Es decir, yo no lo tengo todavía, acaba de salir en este año, y lo que se plantea es eso, cómo esa correspondencia nos da una visión más íntima de ambos filósofos. Heidegger se presentó a partir del 23 de julio del 45 ante una comisión de depuración. Los aliados establecieron comisiones de depuraciones en las universidades, en centros culturales, en diferentes instancias del Estado, para ver quiénes eran realmente nazis y no. Eso fue discutido, y al final el primer veredicto fue prohibirle la docencia en todas las universidades alemanas, y por unos meses se le revocó su pensión. Eso fue muy doloroso para Heidegger, muy, muy doloroso. Después, posteriormente, se le restituyó la pensión porque se argumentó claramente, mucha gente indicó de que él se la merecía, y ya eso iba camino de ser una forma de penalidad cruel, el quitarle sus recursos, porque él nunca fue rico, dependía mucho de su ingreso. Y en los años 50 pudo volver a la docencia. Eso le permitió en los últimos años de su vida ser conocido por los estudiantes y las academias alemanas, aunque ya se le conocía bastante en Francia, incluso antes de terminar la guerra. Karl Jasper, que lo veremos en la próxima sesión y que ahí aparece sentado en su biblioteca, jugó un papel clave en el proceso, y Hannah Arendt también. Hubo en un primer momento un juicio de Jasper muy fuerte y corroborado por Hannah Arendt, que decía que había que evitar la influencia de Heidegger en los jóvenes alemanes después de la guerra. Vuelvo y digo, eso es un tema abierto y muy complejo de tratar. Si alguno quiere ir a visitar a la pareja de Martin y Elfried, están en Selva Negra, esa es su última residencia. Si ustedes se recuerdan, ya yo puse la lápida de Kierkegaard. Esta es la lápida del matrimonio de Martin y Elfried. Nos toca ir a visitar un día de esta, Lina. Entonces, esa es la tumba de ellos. Heidegger tuvo una gran difusión en Francia gracias a Sartre desde los años 40, y en Alemania se le comenzó a ser estudiado a partir del 52, cuando se le permitió regresar a la docencia. Esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, ese es el contexto. Comencemos con el primero de los tres puntos que mencioné, la fenomenología de Husserl. La obra de Husserl tiene un nombre, se llama fenomenología. La palabra fenomenología viene de muy atrás. Digamos que la referencia más inmediata es el pensamiento de Kant, que plantea que al conocimiento humano se le presentan dos elementos, los fenómenos y el nómeno. El nómeno es la realidad
que el conocimiento humano a través de los sentidos no es capaz de alcanzar, de entender. Y los fenómenos, que es la forma en que la mente humana con los sentidos es capaz de entender la realidad. Es una suerte de noria responsable de muchos ríos filosóficos, algunos caudalosos, otros pequeños riachuelos, y grandes autores alemanes, franceses, italianos, españoles y hasta latinoamericanos. La fenomenología es maravillosa en su despliegue por todo el siglo XX. Y permítame mencionar algunos nombres, algunos muy queridos por mí. Deudores de Husserl, bueno, Martin Heidegger en primer lugar, Edith Stein, Hannah Arendt, Karl Jasper, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, que le he dedicado mucho tiempo a estudiarlo, Paul Ricoeur, que Alina ha trabajado mucho en su tesis doctoral con él, Max Scheler, Gadamer, que Gadamer es considerado uno de los grandes constructores de la hermenéutica actual, Ortega y Gasset, un español. Y menciono dos casos muy particulares. Manuel Maceira, nuestro maestro de tesis, que se vincula con la fenomenología a través de Ricoeur, porque fue discípulo de Ricoeur. Incluso hay un detalle curioso. El actual presidente de Francia, Macron, trabajó académicamente con Ricoeur, aunque muchos dicen que era un muchacho que quería lucirse, pintarse un poco de academicismo, pero es un hecho de que trabajó con Ricoeur un tiempo. Y también otro profesor muy querido por nosotros, Enrique Dussel, que entra en ese campo a través de Levinas. Dussel, argentino, pero nacionalizado mexicano, murió hace poco, ha estado con nosotros aquí en Barcelona, en el primer Congreso de la Carta de la Paz. Se le considera también como nieto en esa tradición que va de Husserl a Levinas a él, para que vean cuán amplio es el influjo del pensamiento de Husserl. Hay miles y miles de páginas escritas por Husserl que todavía no han sido interpretadas, porque tenía una letra endiablada, era difícil. Hay gente especialista solamente en la letra de Husserl. Y todo ese depósito está en la Universidad de Lovaina, la unidad de los jesuitas en Bélgica. Falta mucho por publicarse, son miles y miles, cajas enteras. Él escribía muchísimo. Es un autor típicamente alemán, como lo fue Kant, como lo fue Hegel, como lo será después Heidegger, con un estilo oscuro, abstracto, lleno de sutiles análisis, de agudas disquisiciones. O sea, es difícil de entender Husserl, como lo es Heidegger también. Hay autores que me merecen mucho respeto, como el caso de Mario Bunge, que llega a decir que realmente son tonterías lo que escribían esos autores, porque se despegaban de lo que él consideraba la base científica del conocimiento. Hasta eso se ha podido llegar a decir. Otros dicen que no, que el que habla así es porque no entendió, porque no lo estudió más a fondo. Es un debate riquísimo que se plantea con eso. Recuerden que un Ortega se criticaba ese carácter oscuro, abstracto, y Ortega se decía que no, que la filosofía tenía que ser accesible, buscar un lenguaje que pudieran entender las personas. Husserl parte de la inclinación natural del ser humano hacia lo material y lo útil. Recuerden a Kierkegaard. Kierkegaard partía también del hecho de que la primera experiencia de los seres humanos es lo sensorial. ¿Se acuerdan cuando él decía, en primer lugar somos sentidos, la sensualidad, etcétera, etcétera? Con el desarrollo de la ciencia esa tendencia se ha acentuado. Heidegger, no lo comento aquí, pero Heidegger va a criticar mucho el desarrollo de la ciencia en ese sentido. Digamos, el estado natural del conocimiento humano al abrirse es lo material y lo útil. Esa es la actitud natural que enfrenta la fenomenología debido a que no satisface el sentido profundo que anhela nuestra individualidad, ya que es un fragmento de la realidad humana. Esa dimensión de lo útil, lo práctico, de vivir atento a las cosas como funcionan, lo enfrenta la fenomenología indicando que hay que trascender eso para poder ir buscando el sentido del conocimiento humano y de lo real. No lo niega,
no niega de que eso sea importante. Saber conducir un coche, prender un botón de electricidad, hacer que el Zoom funcione, son cosas prácticas necesarias, pero el sentido no está ahí. Modificar esa actitud natural viene a ser nada menos que un imperativo humano moral. A ese nivel llega Husserl a decirlo. La tarea es entonces liberarse de esa fortísima inclinación naturalista, mediante una poderosa reflexión. Eso, recuerden la categoría de Kierkegaard, es Don Juan Tenorio versus Sócrates. ¿Se acuerdan que lo comenté en la otra sesión? Aquí el argumento es que es una obligación moral librarnos de esa fortísima inclinación naturalista mediante una poderosa reflexión. Es la reflexión lo que nos va a hacer despegar de que la vida solamente sean cosas útiles y pasa a ser algo que busque el sentido de esa existencia. Husserl asume que el sentido verdadero de la realidad humana demanda una reflexión que permita contemplar la vida humana más allá de lo útil y lo práctico. Por supuesto, sin negar la relevancia de lo útil y lo práctico. Pero tenemos que trascender eso. Tenemos que buscar en la vida humana un sentido que vaya más allá de simplemente saber conducir un coche, como decía ahorita, o prender un botón de electricidad, o hacer cosas prácticas, o el mundo del negocio. Ganar dinero, bueno, la vida no se agota en ganar dinero, es importante ganar dinero, pero la vida no se agota en eso, al contrario, hay que trascenderla. Es una actitud que contempla lo que se aparece, de ahí el carácter fenomenológico, se contempla lo que se aparece, es una actitud fenomenológica y es también una actitud que trasciende el escenario material, es una actitud trascendental. La fenomenología implica una actitud trascendental. La realidad no se agota en lo que se aparece, en lo inmediato. Hay que trascender eso inmediato. Y eso es la naturaleza última del método fenomenológico, porque es percibir la realidad más allá de lo que se nos muestra de manera natural. Atención, estoy en Husserl todavía, no he llegado a Heidegger. El procedimiento fenomenológico, que también se le llama reducción fenomenológica, ya esa palabra te dice lo que se está intentando hacer. Se está haciendo una reducción de la realidad para encontrar su sentido. Desarrolla una reflexión sobre la realidad natural y procura buscar su sentido. El punto de partida es la realidad natural. Nunca se pierde en eso. La reflexión debe trascender las creencias mundanas, las de la realidad natural, pero no negarla ni prescindir de ella. Hay un énfasis en la fenomenología de que se parte de lo natural, de lo inmediato, de lo útil, de lo material. Nunca prescindimos de ello, porque si no caeríamos en un idealismo, que ninguno de ellos lo pretende, para entonces trascenderlo y preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? Ahí está la clave de la fenomenología como método. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene las cosas, los materiales, las relaciones vinculadas a intereses? ¿Qué sentido tiene? La reducción fenomenológica no pierde nada, sino que gana, trasciende. Nunca hay un rechazar tal o cual cosa, sino que lo integra todo y trata de trascenderlo. No pierde ni siquiera de vista la actitud natural, solo que al reinterpretarla la ha modificado ya en su misma esencia. Ya al reinterpretar el mundo de las relaciones de utilidad, de las relaciones de ventaja, de las relaciones materiales, de la ciencia misma, al hacerlo, la reinterpreta y modifica su misma esencia. Lo verdadero no está en su carácter material. Una actitud natural objetivada, conscientemente tal hasta el final, está ya rebasada. Tú no puedes decir de que el sentido de todo está en lo material, en ese comprar y vender, en ese manipular la técnica, no. Ya eso la fenomenología considera que la rebasa y ya está contemplada desde fuera de ella misma. La fenomenología contempla desde fuera precisamente ese orden natural, ese mundo de los negocios, de la técnica, de la ciencia que pretende
romper las cosas y explicar cómo funciona, y dice, no, el sentido tiene que verse desde fuera, pero partiendo siempre de esa realidad. La fenomenología parte de un supuesto realista, por eso nunca pierde su anclaje con el mundo natural. Las cosas aparecen tal como son. No es que veamos las cosas de una manera y haya que encontrar una especie de estructura oscura que solo algunos iniciados pueden ver. No, ya caeríamos rápidamente en el idealismo. No, las cosas aparecen tal como son. Lo cual también rompe en alguna manera con la actitud crítica de Kant. Kant llega a decir que las cosas aparecen tal como son, pero nunca damos con la naturaleza última de la realidad, que es numérica. Husserl dice que no, las cosas aparecen tal como son. La llamada intencionalidad de la conciencia, eso va a aparecer también en Heidegger, rompe la distinción artificiosa entre sujeto y objeto. No hay una realidad del sujeto y otra del objeto. El sentido lo trasciende y lo unifica. Reconoce los dos polos. No somos locos. Reconocemos que hay una experiencia subjetiva. Recuerden a Kierkegaard. Hay una experiencia objetiva. Recuerden todo lo que la ciencia nos aporta, el mundo de la utilidad, de la manipulación, de la técnica. Hay esos dos polos, pero no se distinguen esencialmente. No hay una distinción como si fueran dos naturalezas distintas. Son parte de una realidad conjunta. El modo como las cosas aparecen es parte del ser de las cosas. Atención a este comentario que es importante. Tal como las cosas aparecen, es parte del ser de las cosas. Porque si no fueran parte del ser de las cosas, entonces estaríamos suponiendo que hay una perspectiva falsa o, si no falsa, al menos superficial en el aparecer de las cosas. Puse la apuesta a que la aparición de las cosas es parte del ser mismo de las cosas. Las cosas aparecen como son y son como aparecen. Aquí no hemos tratado a Hegel, pero Hegel llega a plantear la famosa relación entre esencia y pensamiento. Lo que se piensa es lo que se piensa. Aquí es otra relación diferente. Las cosas aparecen como son y son como aparecen. Por lo tanto, hay que partir de la aparición de las cosas, que es el mundo natural. Las cosas no solo existen, también se manifiestan ellas mismas como lo que son. La fenomenología puede definirse entonces como el estudio de la experiencia humana y de los modos en que las mismas cosas se nos presentan ellas mismas en y a través de dicha experiencia. La palabra experiencia aquí tiene un gran valor porque de la experiencia al existencialismo no hay gran distinción. Cuando se trata del ser humano, por supuesto. Husserl es mucho más amplio y complejo que lo que he dicho aquí, pero debemos avanzar hacia Heidegger y valernos de los dos puntos que hemos clarificado un poco, el método fenomenológico y la experiencia humana. Digamos, vámonos con esos dos puntos que hemos conseguido con Husserl avanzar hacia Heidegger. El argumento que seguimos de la primera sesión a esta segunda, nos mantenemos en la experiencia personal como punto de partida, Kierkegaard. Pero Husserl nos aporta un método para analizar la realidad, cosa que no hace Kierkegaard. Y no tenía que hacerlo, porque ese no era su propósito. Husserl nos aporta un método para analizar la realidad a partir de los hechos objetivos, pero trascendiéndolos desde la subjetividad en la búsqueda del sentido. Vamos con Heidegger. Del olvido de la ontología al Dasein. Permítame aquí, este es un buen momento, para hacer una distinción. En el vocabulario, los filósofos y los médicos nos parecemos en algo, que tenemos una serie de palabrejas y decimos las cosas de una manera que al resto lo deja. Cuando tú vas a la farmacia y el médico te manda a buscar un antipirético, es complicado, mientras que si dices algo contra la fiebre, así no hay problema contra la fiebre, pero un antipirético no suena como a un lenguaje muy rebuscado, pero eso es así.
En filosofía hay dos términos que voy a hacer una ligera distinción. El asunto es más complejo, pero déjenme hacer la distinción. Ontología y metafísica. La ontología es más antigua que la metafísica, porque la ontología es algo que comenzó en la antigüedad griega, incluso antes que Platón y Aristóteles, que plantea el problema del ser, que las cosas existen, incluso con una famosa fórmula que la utiliza Heidegger y la utilizan otros. ¿Por qué todo existe y no más bien la nada? Y a eso se le da la palabra ser. Claro, esa palabra ser, algunos autores lo llegan incluso hasta hacer el equivalente a Dios, por ejemplo. Eso es la ontología, el estudio del ser, de la existencia. La metafísica viene un poquito después. La palabra metafísica es una palabra bibliotecológica, porque fue que en el siglo I antes de nuestra era, organizando los libros de Aristóteles, Andrónico de Rodas, ¿verdad? Ay, ¿verdad que sí, Alina? Mi memoria todavía funciona. Organizando las obras de Aristóteles, se encontró que Aristóteles tenía unos libros dedicados a la física, a cómo están hechas las cosas, y otros que trataban de encontrar el fundamento de cómo estaban hechas las cosas, pero que no tenían título. Entonces, hizo algo natural en un bibliotecario, que decir, aquí están los de física, y estos que pretenden explicar el fundamento de lo que es la física, vamos a llamarla metatafísica. Y no es que es así, metatafísica. Y nosotros en castellano hablamos de metafísica. Las distinciones entre ontología y metafísica dan para muchos libros y hay muchas filosofías que se han hecho a partir de esa distinción. Digamos que para los fines nuestros personales, ontología sigue siendo la pregunta por el ser de las cosas, ya la metafísica es la estructura de ese ser de las cosas en relación a los entes. Pero como hablaba con Gemma antes de comenzar, hay algunos que consideran que la ontología también es el estudio del ser en relación con los entes. Otros dicen, ya te estás metiendo en metafísica. Pero para que vean, es el problema del ser y el problema de los entes. El problema del ser es el problema del fundamento, de que las cosas existen. Los entes es la multiplicidad de cosas que hay. Desde el Sol y una galaxia hasta un átomo, qué sé yo, una silla, toda la multiplicidad de entes. A eso nos referimos. Pero que eso haya quedado claro para comenzar a trabajar ser y tiempo de Heidegger. Voy a comenzar por donde comienza Heidegger. Después me voy a ir más rápido porque no voy a trabajar el libro parte por parte. Dice Heidegger, comenzando, estas son de las cosas más lindas que él escribió. A mí me encanta releer esto. Dice Heidegger, hay la necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Porque según él, esta pregunta ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuya el progreso de una reafirmación de la metafísica. Miren bien que aquí él está tomando en cuenta lo que yo acabo de mencionar. Él dice, tenemos que volvernos a preguntar por el ser, al menos que nos sintamos orgullosos de estar construyendo una metafísica. Una metafísica que no ha contestado previamente a la pregunta por el ser. Dice él, no podemos considerar dispensado de los esfuerzos para volver a desencadenar lo que él en griego plantea, una batalla gigante sobre la esencia, una discusión sobre la esencia, que es una de las discusiones que se ha planteado en relación a los entes y que algunos lo han llevado a la categoría del ser. El gran problema, como lo va a demostrar Heidegger ahora, que se lo voy a mostrar, es que la distinción entre los entes se explica por su diferencia, mientras que el ser no admite ese tipo de definición, porque lo diferente al ser sería la nada, y la nada no como una entidad, sino como la negación del ser mismo. Mientras que si yo digo que esta taza de café está fría, y está fría de verdad, pero me lo tomo como quiera, lo opuesto sería la taza de café con café caliente, por decir algo. O en lugar de una taza, un vaso. O en lugar de café, té o agua. Pero con el ser no es posible eso.
Sin embargo, dice Heidegger, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque, y esto es una crítica a toda la filosofía occidental hasta su tiempo, para enmudecer desde entonces, y ojo con esto, como pregunta temática de una efectiva investigación. El tema es la pregunta por el ser y es una efectiva investigación, como demostraré yo ahora. Yo creo que ahí el ego de Heidegger estaba en su máximo nivel, porque decir de Platón y Aristóteles a mi tiempo, a lo que yo voy a hacer, no hay nada. No se hizo nada. No se hizo nada en cuanto a la pregunta más importante de la filosofía, que era la pregunta por el ser. O sea, todos los que escribieron ahí, incluyendo a Hegel, no hicieron nada. Siguieron haciendo metafísica, no se volvieron a la pregunta que Platón y Aristóteles plantearon de entrada. De la pregunta por el ser, Heidegger señalará tres rasgos. La primera es como normalmente se entiende o se entendía supuestamente hasta Heidegger. La primera es que el ser es el concepto más universal. Con eso decimos todo y decimos nada. Es el más universal de todo, porque abarca como concepto toda entidad. Porque toda entidad es ente en cuanto existe. Si no existe, no puede ser un ente. Segundo, el concepto de ser es indefinible. Es lo que se ha concluido de su suprema universalidad. Tú no puedes definirlo. Y aquí vuelvo a Kant y a la filosofía crítica. Las cosas se definen en función de sus... Bueno, eso viene desde Aristóteles mismo. Las cosas se definen en cuanto se diferencian unas de otras. Si todo fuera igual, no habría posibilidad de definir. Es la diferencia de los entes lo que te permite definir. Y que los entes tienen límites. Una tasa tiene, si nos enfrentáramos a una realidad ilimitada, no podríamos conceptualizarla. No podíamos acotarla en una definición. Y tercero, que el ser es un concepto evidente por sí. Él dice, ese es uno de los problemas más graves que que afectó a todo el pensamiento occidental. Que el ser es un concepto evidente por sí mismo. En todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser y esta expresión resulta comprensible sin más. La rosa es roja. Sabemos lo que es una rosa, o debemos de saberlo. Sabemos lo que es el color rojo, lo podemos definir, pero no hay que definir el es. Dirá Heidegger. En la tradición del pensamiento occidental, ese es, la rosa es roja, el es comprensible sin más. Estamos hablando de una cualidad de la rosa, que es roja. Precisamente por los resultados de lo que Heidegger entiende es el olvido por la pregunta, por el ser desde la filosofía griega clásica, que se ocupa de formular la manera en que debe ser planteada la pregunta por el ser. Estoy haciendo un movimiento con ustedes de tres momentos. Un primer momento, cómo se planteó el tema y que según él es un olvido del ser. Ahora voy a plantear cómo él formula la manera de preguntar para caer después en cuál es la respuesta de Heidegger, que nos va a conducir al existencialismo. ¿Cómo se debe plantear esa pregunta? Si vamos a preguntarnos por el ser, debemos plantear la pregunta correctamente. Y estos son de los textos de mayor valor de Heidegger. Está al inicio de ese libro. Plantea Heidegger. Todo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser así. Ya. Toda pregunta que se pretenda realmente filosófica tiene que estar guiada por lo que está buscando, en este caso es el ser, y al preguntar lo que se busca es conocer al ente y en lo que respecta al hecho de que ese ente es, porque es la pregunta por el ser, y a su ser así de esa manera. Entonces ese es un primer rasgo. ¿Por qué? Porque él está planteando un preguntar como búsqueda. Estamos buscando en ese preguntar a un ente
y ese ente en cuanto es y a su ser así. Segundo aspecto, todo preguntar implica en cuanto a preguntar por algo puesto en cuestión. Si lo primero es alguien que pregunta, lo segundo es qué es lo que está preguntando, qué es lo que se está poniendo en cuestión. Porque si no hay problema, no hay pregunta. Y eso en filosofía se ha dicho varias veces. Si las cosas se nos presentaran tal como son plenamente, sin hacer esfuerzo, no habría que pensar. Simplemente habría que abrir los ojos, los oídos y las cosas se nos manifestarían. Es porque está en cuestión el tema, en este caso del ser, que tenemos que hacer una preguntar por. Y el tercer aspecto, todo preguntar por es de alguna manera un interrogar a. ¿A quién se le pregunta por eso? Yo estoy pregunto porque algo nos resulta complejo, no lo entendemos o no consideramos que está satisfecha su definición. Y entonces el tercer aspecto es, ¿a quién le pregunto? Al preguntarle pertenece además de lo puesto en cuestión un interrogado. A alguien hay que preguntarle, porque él lo dice en otra parte de su texto. A veces preguntamos por preguntar. Pero cuando la pregunta es efectivamente un fuerte deseo de conocer, no solamente tienes que plantear la forma de formular la pregunta, la cuestión que se pregunta, sino también a quién le estás preguntando o a qué le estás preguntando. Lo puesto en cuestión debe ser determinado y llevado a concepto, pura filosofía. En filosofía nos manejamos con conceptos. Entonces, si no logro llegar a un concepto de eso, no conozco. El conocimiento implica conceptualizar. En lo puesto en cuestión tenemos entonces como aquello a lo que propiamente se tiende, aquello donde el preguntar llega a su meta. ¿Cuándo llega a su meta? Cuando somos capaces de conceptualizar el asunto que nos estamos planteando. Espero que todos me estén siguiendo. Yo he tratado como de hacer esto lo más pedagógico posible porque es uno de los puntos fundamentales en lo que vamos a ver ahora mismo. Si preguntamos nosotros, cada uno en particular, por el ser, es decir, por la existencia, no tenemos otra opción que preguntarnos a nosotros, a cada uno en particular, ya que somos el único ente capaz de preguntar y ser preguntado. No hay otro remedio. No hay otro ente a quien preguntar. Prueben preguntarle a un gato, a un caballo, a una ballena. La única forma es preguntarle al mismo ser humano. Y entonces surge la cuestión de si eso es un círculo vicioso o hay otra posibilidad. Heidegger responde a eso. Lo del círculo vicioso a él le dolió mucho. Dice, afirma Heidegger, no hay ningún círculo vicioso en ese modo de plantear la pregunta. Un ente puede determinarse en su ser sin que sea necesario disponer previamente del concepto explícito del sentido del ser. Y eso lo vemos permanentemente. De los 8.000 millones de seres humanos que existen, el 99.99% viven muy felices, existen sin hacerse la pregunta. ¿Por qué? Porque tú puedes determinarte tu ser sin que sea necesario disponer previamente del concepto explícito del sentido del ser. De por sí, la mayor parte de la gente que yo conozco y que son muy felices, nunca se han preguntado por el sentido del ser y son muy felices y viven largas vidas. De lo contrario, no podría haber hasta ahora ningún conocimiento ontológico y nadie pretenderá negar que lo haya. Por lo menos en el caso de Heidegger dice, los griegos lo hicieron, sobre todo Platón y Aristóteles. O sea que hay la posibilidad de una pregunta por el ser que no se hace, que no es necesario hacerla para vivir más o menos decentemente y hasta felices, pero que él lo asume. Recuerden el tema de la moralidad en Husserl, de que era una obligación moral formularse la pregunta. A este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que entre otras cosas tiene esa posibilidad de ser, que es el preguntar, lo designamos, Heidegger lo dice, con el término Dasein. Dasein significa ser ahí.
Mario Bunge llega a decir que eso es un disparate de palabra, que por qué no pone ser humano, que él no está aportando nada con el ser ahí. Eso es un tema digno de ser estudiado. Pero Heidegger llega a crear varias palabras. Y después Sartre, lo veremos, ese se inventa palabras, muchas palabras, uniéndolas con guiones, va construyendo palabras. El Dasein es el ser humano, y él lo llama el ser ahí. Por quizás, y estoy tratando de salvar a Heidegger, es una forma de no definirlo a la manera aristotélica de otro, de que ser racional, ser bípedo implume, ser político, ser ahí, lo humano, el ser ahí, lo que existe como tal. El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, del Dasein, en lo que respecta a su ser. Entonces, si es el que pregunta, el que problematiza y el que debe de responder, Heidegger cae en la conclusión de que es el ser humano, el Dasein, el que está en la base de cualquier inquisición sobre el tema del ser. Y es su mismo ser, como Dasein, la fuente de la respuesta de Heidegger. Y es la fuente del existencialismo heideggeriano. El Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. No es un juego de palabras. Repito, es que al ser humano le va en su ser mismo el hecho del ser como tal, como búsqueda y como sentido de la búsqueda. La constitución del ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Es decir, es el ser humano el único con una relación con el ser que ningún otro ente de los que conocemos tiene. Así que cualquier búsqueda del ser, déjeme apostar por algo, es un atrevimiento. Toda ontología sería una antropología, utilizando la nomenclatura tradicional de los profesores de filosofía. Toda ontología sería en este caso una antropología. Es estudiando al ser humano, a lo que es el ser humano, que damos con el ser, con el sentido. Y esto significa a su vez que el Dasein, siempre recuerden, Dasein es ser humano, se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Siempre es así. No hay, tendría que ser una persona con serios problemas en su estructura cerebral, que nació con algún tipo de enfermedad, pero todo ser humano que haya vivido un mínimo es capaz en algún momento de hacerse la pregunta por su sentido y por su significado. Es propio de este ente el que con y por su ser, este se encuentra abierto para él mismo. De la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué estoy aquí? La comprensión del ser es ella misma una determinación del Dasein. Es decir, comprender el ser es una forma de definir al ser humano. ¿Quién es el ser humano? No como decía Aristóteles, un animal político. Heidegger no. El ser humano es el que comprende el ser. Tan simple como es. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia. Y aquí nos metemos en, mire, todo lo que tuve que recorrer para llegar al tema. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia. No hay otra forma. No hay una esencia previa. Porque si hubiera una esencia previa, no habría pregunta por el ser. El sentido del ser ha de buscarse en la existencia del Dasein. Desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. Y aquí recordemos cómo en la introducción yo decía, para los existencialistas va a ser clave la discusión sobre una existencia auténtica o inauténtica. Porque tú vivas inauténticamente, porque tú seas un don Juan Tenorio a la manera que decía aquí, que tú no dejas de ser. O sea, eres inauténticamente, pero vives. Y repito, y hasta feliz puedes ser. Entonces, la pregunta por el ser que se manifiesta como realidad del ser humano, se expresa precisamente en la búsqueda de su existencia de ser sí mismo o de no serlo.
El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, y ustedes habrán visto muchas biografías compartidas con gente que en su vida en un momento determinado se planteó, no, yo tengo que trascender esto, yo quiero ser una persona con un sentido de mi existencia, o bien ha ido a parar en ellas. ¿Cuánta gente, hasta que no muere un ser muy querido, no se plantea la pregunta, ¿y qué yo estoy haciendo con mi vida? O bien ha crecido en ellas desde siempre, que es lo más común. Nosotros, la mayor parte de los seres humanos y todos nosotros en algún momento, en los primeros años de existencia, uno vive cómodamente con el significado del sentido que nos brindan el hogar, la familia, la escuela, tranquilamente. No hay mayores problemas. La existencia es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo, sea tomándola entre manos, sea dejándola perderse. Ahí está toda la reflexión existencialista de Heidegger. Dice, tú la tomas, la ejerces o simplemente deja que se pierda. La cuestión de la existencia ha de ser resuelta siempre tan solo por medio del existir mismo. No hay otra manera. No venimos con un sentido previamente hecho. Es en el existir mismo que tú tienes que enfrentar eso y asumirlo. Yo sé que llevo ya bastante tiempo, pero no había forma, si es una hora, pero incluso me habían planteado que estos temas tenía que tocarlos con más calma. Procuremos aclarar, y digo yo dar luz, buscar la lucidez, la palabra lucidez es muy importante para nosotros con la Carta de la Paz y el pensamiento de Alfredo, a lo que acabamos de decir de Heidegger y su vinculación con Husserl, en función del existencialismo. El recorrido que hemos hecho hasta ahora con Heidegger en su texto El ser y tiempo, alcanzamos en función de nuestro propósito de ir siguiendo la ruta de los existencialistas los siguientes puntos. Voy a mencionarlo. Aquí ya es muy esquemático. Uno, la fenomenología, recibida por Heidegger de Brentano y directamente de Husserl, privilegia la experiencia personal al ir a las cosas mismas más allá de su manifestación en la actitud natural, que privilegia lo útil, esa actitud natural. Parte de esa experiencia suspende el juicio sobre la misma y avanza hacia su sentido que es en último término el ser de los entes, la existencia. Heidegger nos confronta con un renovado esfuerzo ontológico que no se agota en la tradición metafísica y que analiza la pregunta misma por el ser y su estructura. Y coloca ese tema en el ser ahí, que es el ser humano. De dicha pregunta se llega a una primera conclusión, no la definitiva para alcanzar el ser, y es que el que pregunta, al preguntar por el ser y a quien le pregunta, es el ser humano, el Dasein, ya que no hay nada ni nadie que no sea el ser humano capaz de preguntar ni de contestar dicha pregunta. Más allá de ese hecho, Heidegger establece que el ser le es propio al Dasein en cuanto tal, y llega al tema de la existencia. Cuestión esta, la existencia, que ha de ser resuelta siempre tan solo por medio del existir mismo. Existir del Dasein, ¿hay otro existir posible? Que en cuanto tal se expresa en la pregunta por el ser. La autenticidad, interpreto yo, en términos existencialistas, en cuanto a Heidegger, es el mantener constantemente la pregunta por el ser, que es la pregunta por el sentido. Dicho de forma muy sencilla, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene hacia dónde me dirijo? Es muy simple, lo estoy diciendo de manera muy simple, pero es una forma de comenzarlo a abordar. Es el sentido. ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo y hacia dónde me dirijo como tal? El existencialismo en Heidegger, bueno, está en Ser y Tiempo. Ya en la Carta sobre el Humanismo, que lo escribe después de la Segunda Guerra Mundial, él rechaza tajantemente el que se le llame existencialista. No solo existencialista, sino personalista, cualquierista que tú quieras. Decía, no, yo sigo manteniendo de que la tarea de la filosofía no son esos sismos, sino la pregunta por el ser.
Si en Ser y Tiempo, como hemos visto, destaca que la experiencia de la pregunta por el ser distingue al ser humano de los demás entes y que dicha experiencia únicamente ocurre en el existir, luego del 45 abandona ese camino. Se mete a trabajar con el tema de la poesía, el lenguaje. El tema del lenguaje para él va a ser muy importante. Llegará a decir que es el lugar donde habita el ser. Hasta ese nivel va a llegar. Su rechazo en el texto del 47 es por los sismos, que no está de acuerdo con ello. Fiel al centro de la filosofía de Husserl y su proyecto de ir a las cosas mismas, era equívoco para Heidegger asumir una perspectiva previa a la reducción fenomenológica fuera del tipo que fuera. Ya estoy terminando. Acotando con precisión lo que podemos llamar correctamente como el existencialismo en Heidegger, me valgo de 4 aspectos que destaca Biglia Adriano. Así no me pongo a inventar, sino que busco un buen autor y menciono los aspectos que él destaca. Siempre recordando que esto fue una postura antes del 45. Primero, en Ser y Tiempo, Heidegger plantea que esta pregunta por el ser debe ser reformulada en busca del sentido del ser, más que de este en sí mismo. En torno a esto afirma que no es posible separar el sentido del ser de un contexto espacial y temporal, con la muerte como elemento estructurador. Vamos camino de la muerte. Determinado, así habla de la existencia humana como Dasein o ser en el mundo. En consecuencia, la capacidad humana para pensar tiene un carácter secundario y no debe ser entendida como aquello que define nuestro ser. No somos seres racionales. No somos seres racionales en primera instancia, dirá él. Descubrimos el mundo a través del ser en el mundo, es decir, de la existencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta, y por tanto también lo son la reflexión y otros procesos similares, como las creencias, la fe, todo lo que ustedes quieran inventar como actividad humana. Lo primero y fundamental es un ser ahí auténtico, porque pregunta por el sentido del ser mismo, que es él en todo caso. La existencia no depende de la voluntad, sino que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. Esa oración es clave. Es el inicio y el final. No nos ganamos la existencia, no la solicitamos, no nos pidieron permiso, como dicen los jóvenes, a mí no me pidieron permiso para venir. En tal caso, Heidegger lo dice de una manera muy hermosa. Somos arrojados al mundo. Y de por sí, un parto natural y hasta el parto con cesárea lo refleja claramente. Es arrojarte al mundo. Uno estaba muy cómodo, tibiecito, tranquilo, sin gritar ni nada, cómodo en el vientre de su madre, y de repente unos médicos lo que te arrojan al mundo, frío, y a comenzar a gritar. Y de ahí hasta que termine nuestra existencia. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida que Heidegger conceptualiza como el proyecto del ser en el mundo. Eso engloba la totalidad y es la base del existencialismo de Heidegger. Es ese ser en el mundo. Algunas cuestiones a dilucidar, recuérdense que lo hice también con Kierkegaard, son 6 solamente. La primera es desde la pregunta por el ser, el sentido, la existencia, que se nos manifiesta que somos los únicos, los seres humanos, capaces de preguntar y responder a dicha cuestión. Y que la dilucidación del ser nos es propia en cuanto seres humanos. Segundo, que somos como experiencia radical arrojados al existir, sin solicitarlo, y empujados hacia la muerte como destino ineludible. Este de ser arrojado sin solicitarlo, lo veremos de nuevo en Sartre, porque el tema de la libertad es la existencia arranca y termina al margen de la libertad. Pero entre una y otra, estamos obligados a ser libres. O sea, estamos obligados totalmente a ser libres. Tercero, que la autenticidad de nuestro existir está al alcance de lo que somos, pero también la evasión de dicha responsabilidad que nos conduce a una vida inauténtica.
Dejemos de estar continuamente criticando a los que son inauténticos. Ambas formas acontecen y vamos, a veces uno dice quién tiene más ventaja, que el auténtico o el inauténtico. Es indudable que somos parte del mundo, a la manera de ser en el mundo. No reconocerlo, no asumirlo, no trabajarlo, nos aliena de lo que somos. Conocer, experimentar, sentir, reflexionar, creer y el resto de lo que acostumbramos a ocuparnos es secundario a ser en el mundo. Ser en el mundo es, de entrada, la naturaleza de la búsqueda del sentido del ser ahí, del Dasein, y secundario a eso está todo lo que acostumbramos a hacer. Conocer, experimentar, sentir, reflexionar, crecer, ganar dinero, qué sé yo, disfrutar de un atardecer, escribir, todo eso es secundario frente a ese tema primario que es ser en el mundo como experiencia de la búsqueda del sentido. Ya, última exposición. El ser humano se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. No hay más que dos opciones, existir auténticamente o no auténticamente. Poco importa que Heidegger rechazara ser identificado como existencialista. Eso no nos debe de importar. En Ser y Tiempo están los fundamentos ópticos de todo el existencialismo. Y el resto de los autores se ocuparán de desplegar metafísicas existencialistas, incluyendo Sartre. Comenzando por Sartre con su Ser y la Nada, que por cierto, cuando Aline y yo nos casamos, nuestros compañeros de estudio nos regalaron una edición de El Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. Con eso termino. Muchas gracias.